Bien, señores. Doctor, ¿qué te parece la ciudad de Niza en Francia? Yo no sé si hablar solo de la ciudad, doctor, o Francia, que se ha convertido en un centro de las acciones terroristas. Esta acción, independientemente de quien la reivindique o no, doctor, es una acción terrorista. Por lo tanto, yo no sé si el pronunciamiento que hace el presidente francés, doctor, es lo más correcto. Un discurso de radicalización en lo que él entiende que es lo correcto, de seguir combatiendo el terrorismo en cualquier escenario. Yo creo que estos países, sobre todo estas potencias, que tienen, según ellos, unos servicios de inteligencia que a veces no parecen tan efectivos, debieran repensar cómo es que van a enfrentar a estos grupos que en definitiva terminan atentando, doctor, no contra los objetivos militares de esos países, sino contra la población civil, que nada tiene que ver con la generación de los problemas de esa zona, pero tampoco con las acciones que en muchas ocasiones toman sus gobiernos. Y eso lo ha vivido Francia en los últimos tiempos, otros países, recordemos también recientemente en Estambul lo que pasó, y en la medida en que siga avanzando el tiempo y que el método para enfrentar estos grupos siga siendo el que se está implementando, yo no sé si esto va a lograr efectivamente aniquilarlo o si lo que va a hacer es incrementar sus actividades irresponsables, cobrando víctimas civiles inocentes, ajenas a los intereses económicos, políticos y religiosos, doctor, que envuelve todo este problema del Oriente Medio. Yo supongo que el fenómeno terrorismo, en términos generales, tiene que ser uno de los temas más estudiados por todas las naciones y todos los centros de pensamiento o centros de inteligencia o centros del Departamento de Seguridad Nacional en todos los países grandes y pequeños. Pero hay algo que a nosotros se nos ocurre desde una lejana silla en el Caribe, que lo único que podemos hacer es observar, de que el terrorismo tienen que verlo desde diferentes puntos de vista. Y me refiero que no es lo mismo un terrorismo de guerra, es decir, en medio de un conflicto que se comete un hecho. Una acción. Un terrorismo de un grupo determinado político que desea realizar una acción de protesta y reivindicarla. Un terrorismo de un grupo más reducido de personas que piensan igual y que no están organizadas y realizar algún tipo de acción. Pero hay un terrorismo que es imposible de combatir, que es el terrorismo individual y que no tiene ningún tipo de conexión, aunque lo reivindique quien sea, porque después que está el hombre muerto y es el que se inmola, el que dice, yo voy a coger ese camión y lo voy a lanzar sobre esa multitud, sin ningún, aunque mañana aparezca el ISI y diga que esos fueron ellos. Mira, hay un terrorismo que es ese, que es muy difícil de combatir, porque no está sujeto a estudio. Es un sentimiento individual, personal, que dice, no, yo voy a resolver eso. Y lo hacen. Entonces, ese es difícil de estudiar. De todas formas, ese asunto de Francia es un elemento adicional a todo lo que está ocurriendo. Y me preocupó una parte del mensaje de las autoridades de Francia, que en un momento dado dice que no salga nadie. Entonces, cuando tú tienes una exhortación de ese tipo, tú tienes que entender que hay miedo.
Entonces, cuando hay un sector miedo, el que lo siente perdió y el que lo provoca está en ventaja. Evidentemente. Independientemente de los resultados. Porque tú no me puedes decir que el chofer que condujo el camión que murió no sabía que iba a morir. Lo sabía perfectamente. Evidentemente que sabía que una de las opciones era esa. No, esa era la O única, la única, porque él no cogió una bomba y la puso y se fue. Él cogió un camión y se estrelló con el camión para morir con todos ellos. Ahora, esa acción es preocupante porque no importa que aparezca grupo, partido, sector que reivindique eso. Para mí, ese es un sujeto que tomó esa decisión. Se parece al de Miami. Exactamente, el de la discoteca. Es la discoteca, claro. Esas son cosas. Eso es terrorismo, sí es terrorismo. Igual que esos que se suben en un techo cerca de una universidad o de una escuela americana y cogen a un cazar fusil y empiezan a cazar personas. Eso no está... Eso está fuera de los manuales, posiblemente. No tiene un manual ni tampoco se pueden sentar a calcularlo en un... Entonces, pero yo veo que paralelamente ocurre en una época en que si tú coges el calendario te dice 2016, siglo XXI, pero nosotros hemos tenido más muertes de ese tipo ahora que nunca en la historia. Que nunca en la historia. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé. Cuando se supone que el mundo está más frío que caliente. No, y más civilizado. Más civilización. Y más civilizado. Porque yo no he tenido la oportunidad nunca, y esa es una de las cosas que tú no lo puedes lograr en televisión, es lograr tú conversar con una persona que haya realizado un acto terrorista o algún grupo que justifique eso. Porque ellos tienen un discurso, pero no te lo ellos dicen. tienen una explicación, Sí, pero no una justificación. y tratan de justificarlo, pero no lo pueden decir porque entonces dice, pero mira, ese tipo es coacusado, porque está tratando de justificar eso en un medio de comunicación. Porque ¿qué culpa tienen unos niños que estaban viendo unos fuegos artificiales en Niza? Doctor, ¿y qué pasaría si los responsables históricos del fraccionamiento territorial que ha habido en esa zona dieran un paso atrás y dijeran, vamos a dejar esta zona tranquila? ¿Eso tendría algún impacto? Seguro que sí, seguro que sí. Porque primero va a producir un efecto psicológico sobre esas fuerzas en terroristas. ellos mismos. Lo primero que va a decir, bueno, ya le ganamos. Muy bien, porque puede llegar un momento. Ahora, yo me pregunto, ¿qué buscan las grandes naciones en Medio Oriente? Controlar sus Riqueza. recursos económicos. Entonces, yo creo que se debe descontinuar la práctica de ponerle una bandera A todo. a todo cuerpo que muera en combate por una causa que es estrictamente económica. Porque si tú me dijeras, vamos a la última guerra, la segunda, un loco quiso ocupar el mundo entero, ¿verdad? Él quiso ocupar el mundo entero. Aquí habían submarinos alemanes en el Caribe. Ellos tenían espías en el Caribe. Ellos hicieron un ataque a Estados Unidos. Ellos tienen sus células en el mundo. Entonces, esos agredieron a los aliados. Y los aliados respondieron. Pero cuando tú coges el caso de Vietnam, ¿cómo es posible que Francia le haya pasado Vietnam a Estados Unidos? Y que sigan ustedes. ¿Qué carajo buscan esa gente? Yo no sé quién estaba gobernando Vietnam, pero que esos pueblos lo dejen tranquilos, que tengan que definan su propio destino. Que definan su destino. Yo pienso que ese es un aspecto importante que pudiera, doctor, contribuir a pacificar el mundo.
en un momento en que no hay guerras mundiales formales declaradas, pero que hay una guerra en definitiva que es silente y que estalla en cualquier lugar, y que algunos llaman la tercera guerra mundial por la forma. Pero hay un punto en que yo te confieso que no estoy claro. Por ejemplo, Barrigol o el canal de Panamá. ¿Es posible hacer un canal en Panamá que Panamá se beneficie sin la inversión extranjera? Pero yo creo que tienen relación, pero son dos formas diferentes, doctor. Pero vamos a hablar del canal. Una cosa es que nos asociemos para hacer un canal. Y otra cosa es que sobre la base de la fuerza, usted llegue a mi territorio y donde hay condiciones para hacer eso, usted lo imponga, lo haga, lo maneje y me excluya. No, pero vamos a pensar que es el propio país el que busca la inversión. Por eso le digo. Los chinos están haciendo, tienen posibilidad de hacer uno en Nicaragua, ¿verdad? Y los brasileños están haciendo uno en Cuba. Ahora yo me pregunto, el puerto. Al vencer el contrato entre gobierno y empresa que lo va a hacer, ¿van a tener que pasar por el mismo vía crucis que pasaron los panameños con Estados Unidos? No sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y me imagino que a partir de esa experiencia, aunque China es una potencia, no tiene la característica de Estados Unidos. No la tiene. China hasta ahora no usa sus fuerzas militares para imponerse en ningún lugar del mundo. Está penetrando a través de su economía. Entonces habrá que ver qué tipo de negociaciones han hecho. Pero está penetrando a través de la economía. Bueno, sí, doctor. Está penetrando a través de su economía. A través de la economía. Esa es su política de expansión. En vez de la guerra, las ocupaciones, yo te aporto el capital económico que te hace falta. Hacemos una sociedad. Porque eso no está prohibido. Y eso es legítimo. Lo que es legítimo es lo otro. Usted llegar sobre la base de la fuerza, despojarme de mi riqueza y aparte de eso, imponerme su cultura y que yo viva a su estilo y haga lo que usted quiere. Por eso le digo, tienen relación pero son diferentes. Pero esta es una discusión y un razonamiento anormal de nosotros. A esos tipos no les pasa eso por la cabeza. Pero fíjate cómo el 4 de julio fue advertido en Estados Unidos y cómo la toma de la Bastilla fue advertida, lo que quiere decir que la palabra loco tú tienes que quitársela al atentado, porque fue cuando se elige una fecha y se elige un evento. Óyeme bien, Ciudad de Niza, fuegos artificiales para celebrar la toma de la Bastilla, y ese señor coge un furgón y lo estrella contra la multitud. Lo pasa encima de las personas. Entonces, tú no puedes decir, no, eso fue un loco que está traumatizado por la guerra. Pero cuando tú oyes cosas, un franco tunecino, Túnez, si tú coges la guerra de primavera, ¿cómo se llama? La primavera árabe. La primavera árabe, el primer país que cae es Túnez. Claro que sí. Entonces tú tienes Túnez, Egipto, Libia, Siria, Irak, son los cuatro, pero Túnez es el primero que cae. Por ahí inicia. Cuando se dan cuenta que lo que estaban armando era una guerra mundial, entonces, por las razones que tú quieras, Rusia se mete y para lo de Siria, porque es Rusia que para lo de Siria. Claro. Dígame una cosa, en Suiza hay muchos atentados de esta naturaleza. Mucho. Atentados de esta naturaleza. No, ayer estaba diciendo alguien aquí en el programa que hay países que no hay cárceles. Yo creo que eso no es verdad. Fue Grullón. Pero es verdad. Yo pienso que lo que hay es poca, pero algún centro de reclusión tiene que haber. Algo porque sí, eso es una forma en que la población carcelaria es tan baja, que yo me pregunto, si un conductor se emborracha
y tiene un accidente, esa persona en esos países tiene cárcel. Entonces, ¿dónde lo colocan? Yo creo que allá hay cárcel. Sí, no, hay centros de reclusión. Pero le digo el caso de Suiza, porque es un ejemplo. ¿Cuántos niveles, cuántos hechos de esa naturaleza se producen en Suiza? Suiza no se mete con nadie. ¿O se mete con alguien en Suiza? No, lo que pasa es que en esas naciones hay fenómenos rarísimos. Noruega. Mira, cuando mataron a Olof Palme en Noruega, a mí me sorprendió. Un país, el presidente de la República, le dice a su mujer, vamos para el cine. ¿Tú oyes? Y se van a ver una película, él y su esposa, solito los dos. Y un tipo lo encuentra y lo mata. Al presidente de uno de los países que parece un poquito a Suiza. Porque Suiza, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia son las 4 o 5 naciones que se precian de ser más avanzados en ese tema que estamos hablando. Claro. Pero tú tienes que saber que el mundo también tiene un elemento que lo daña todo, que es el hombre. El hombre. El hombre que crea, que hace cosas y de buena primero se torna animal. Tú no tienes, ya ahí se acaba la conversación. Porque puede ser que en Austria o en Suiza ocurren esos hechos. Ahora, no son comunes. ¿Por qué no es en Suiza? Por eso fue que yo critiqué tanto que nosotros diéramos soldados para El Irak. paso aquel. Porque carajo, ¿para qué nosotros mandamos guardias? Si para meternos en el mapa de la lista de esa gente que dice, los dominicanos mandaron tropas. Ya nosotros estamos en un mapa, a que los suizos no están, pero no están porque ellos son civilizados, ¿no? Es porque ellos no mandan tropas a ocupar a nadie. Yo creo que el que respeta se gana respeto de los demás. Seguro, el que respeta los respeta. Los respetan. Y de eso se trata entonces también todo este problema. Y fíjate que son España, Francia e Inglaterra. ¿Verdad? Y Estados Unidos. Tú no te fijas que en Alemania ocurren pocas cosas. También. Porque Alemania no es muy presto a mandar tropas. Primero no creo que tenga. Alemania presiona por el otro lado. Sí, por la economía. Economía. Sí. Porque ellos están tratando de ser el imperio por ahí. Vamos a hacer una pausa y volvemos un momentito. Bien, el tema de anoche, de ayer, del acto terrorista, pues se tragó toda la prensa, ¿verdad? Y las otras noticias se convirtieron en letra pequeña. Quería preguntarte, realmente desde la grada de un bleacher, en un rinconcito de un right field, de nosotros los que no tenemos nada que buscar aparentemente, aunque después que vengan los resultados sí podríamos ser afectados. ¿Tú has notado que los demócratas están más preocupados por Trump de lo de la cuenta? Bueno, le dije cuando el miércoles pasado vinieron las muchachas, cuando vinieron las jóvenes demócratas, que ellos están preocupados. Y en efecto, se publican unos resultados hoy que independientemente de ese 70-30 del voto latino que se ha dicho, en sentido general, hay un empate técnico, doctor, entre Trump y Clinton. Y claro que ellos están muy preocupados. A mí lo que me preocupa, no me preocupa, me es motivo de reflexión, el que todos esos grupos minoritarios todavía son minoritarios. Todavía en Estados Unidos, aún todos juntos, son minoritarios. Y hay un pensamiento norteamericano puro con el que yo no estoy de acuerdo. El pensamiento Ku Klux Klan, que ese tipo lo reivindica, que puede que lo que tú digas que empata el juego, ¿verdad?
que empate el juego. Yo no sé cómo va a terminar. Yo tengo la seguridad de que va a ganar Hillary, porque ese es un pueblo que también es muy conservador y no quiere inventar con cambio, pero fíjese que ellos tienen un detallito, doctor. Usted sabe que esos países, la participación en el proceso electoral y en la votación no suele ser muy alta. hay mucha abstención. Hay mucha abstención. Y eso le preocupa, parece, a los demócratas. Y están haciendo una labor de sensibilización. Por venir aquí y que 300.000 votantes. Y de 300.000 parece que tienen registrado 50.000. Imagínese usted que efectivamente se abstenga una buena parte de la población. Sí, con dos candidatos con una alta tasa de rechazo, por la causa que fuese. Pero esa es la realidad. Eso implica, doctor, que cualquier cosa puede pasar. ¿Y tú sabes otra cosa de mí que puede ocurrir? Que este señor, en el tiempo que quedan 2 o 3 meses, ¿verdad? Claro. Es en noviembre. En noviembre. Entonces tú tienes agosto, septiembre, octubre, 3 meses. En 3 meses, él puede también hacer algo, y es, así como puede el peinado de él bajarlo un chin, claro. no cambiarlo, porque dejaría de ser, pero en algunos sectores bajar la temperatura, Yo creo que ellos sí. quieren estar con él, pero, por ejemplo, en el caso dominicano, yo creo que hoy, él anuncia a su vicepresidente. En el caso, sí, ahí lo vi, pero en el caso de República Dominicana, te voy a poner un ejemplo. Los dominicanos no tienen ninguna duda de que si él tiene fobia contra los extranjeros, ya no nos conviene. A nosotros no nos conviene Trump. Pero si tú te hablas con los nacionalistas de Ojalata, te vas a encontrar con que ellos dicen que aún con ese riesgo lo prefieren a él, a Hillary, porque Hillary, lo que te dicen es una cosa que yo no me expliqué. Ella se pasó su luna de miel en Puerto Príncipe. Entonces, si una persona piensa que los culpables de la desgracia de Haití son los vecinos, ahí no hay nada que buscar. Entonces, así mismo ocurren con ciertos, por ejemplo, el caso de los médicos norteamericanos. Yo te voy a decir algo. Tú te hablas con un médico y ellos te dicen no están con Trump. Vas totalmente opuesto. Pero no le hables de los demócratas a los médicos. Tú no le puedes hablar de los demócratas, ni de Obama, ni del plan de salud de Obama, ni Obamacare, ni nada de eso. Entonces, esos sectores hay que observarlo por lo que tú estás diciendo. Y hasta rompen un empate también. Claro. Porque no dicen nada, dicen yo no voy a decir nada, pero yo voy a... Aunque, doctor, le digo que ahora hay que tener mucha cuenta con el tema de las encuestas. Lo que pasó en Reino Unido, lo que pasó doctor, en España. Doctor, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo gente que vive en la frontera México-Estados Unidos, del lado norteamericano. Pregunta, de las personas que viven ahí, la mayoría de esas personas son mexicanas, pero la mayoría de los votantes son norteamericanos. Oye bien, la mayoría, vamos a suponer que hay una ciudad que haya 1 millón de habitantes. En esa ciudad hay 700,000 votantes mexicanos, 700, y 300,000 norteamericanos. Los mexicanos son más, pero sí, del millón, los 300,000 son votantes, y de los 700,000 solamente hay 100,000
mexicanos con derecho al voto. ¿Quién gana? La minoría. La minoría. Y esa gente tienen el problema de que compiten con mano de obra mexicana. No, porque el tema migración es un tema complicado. Y cuando se maneja desde el punto de vista del patriotismo, a veces se sacan algunos resultados. Ahí está pasando un fenómeno que beneficia a los mexicanos y te lo voy a contar. En los años 60, Alto Manhattan, donde hoy viven la mayoría de los dominicanos que viven en Nueva York, era un barrio judío. Y todos esos inmuebles son propiedad de judíos, los inmuebles. Es decir, que si tú te hablas con un dominicano, dice, yo vivo en este building, como dicen ellos, pero esto es de un judío. Esos judíos parece que pagaron una deuda con el pueblo dominicano de que nadie le alquilaba a dominicanos. Y ellos le alquilaron sus edificios, pero se mudaron del sitio y le dejaron solo. Le dejaron y lo alquilaron. La deuda es por lo de Sosúa, por la recepción que le dio Trujillo ahí en Sosúa. Pero el cuento de tú vas ahí y no encuentras judíos, pero todos los edificios son de ellos. Y los dominicanos enteros. En México está pasando lo mismo. Los norteamericanos que viven en la frontera del lado norteamericano son cada día menos. Pero es un fenómeno de frontera. ¿Eh? ¿Y aquí? No, pero allá por otras razones. Bueno, pero que digo que son fenómenos que se dan en las fronteras. El que viene Claro, la ocupa. Claro, aquí podemos la explicación de que la falta de oportunidad hace la movilización. Pero yo te voy a decir una cosa. El haitiano funciona diferente en la frontera. El dominicano se va de la frontera, pero el haitiano no se queda en la frontera. El haitiano que entra por la frontera, tú encuentras más en Constanza o en Santiago que en Dajabón. Sí. Porque es que a ellos no les gusta quedarse cerca de donde ellos entran. Pero quedarse en la frontera, doctor, es una explicación. Es como si estuvieran en Haití, no hay nada que hacer. Exacto. Tampoco hay nada que hacer. Es por eso. Eso tiene una explicación. Si tú no haces nada con quedarte en Jimaní. ¿Qué hace? Porque eso vive. ¿Usted queda de aquel lado? Seguro. Elías Piña y Veladero es lo mismo. Dajabón y Juana Méndez es lo mismo. Es así. Es una realidad. Pero doctor, volviendo al patio, el tema relacionado a la discusión de la ley de partidos políticos y la ley de procedimientos electorales, que algunos llaman la necesidad de la creación de un código electoral. Ha habido una convocatoria por parte de Agripino Núñez Collado, en la que, según lo que sale en la prensa, solo invita a esta discusión a las organizaciones mayoritarias. Es decir, que solo son 4 partidos, los 5 partidos que sacaron sobre el 5%. ¿No será lo que tienen representación congresional? No, que por lo menos eso, que sigue siendo excluyente. Pero le digo, la nota habla solo de los mayoritarios, convocados para una primera ronda de discusión. Que deben ser los 8 que participaron. Doctor. Y no están los 8. Doctor, yo creo que un tema de esa naturaleza, todos los partidos que están reconocidos son parte del sistema. ¿Le afecta o le beneficia lo que se pueda convenir en una ley de esa naturaleza? Yo creo que la discusión debe ser mucho más amplia. Deben participar todas las organizaciones políticas que en principio en ese escenario sean reconocidas por la Junta Central Electoral. Ya lo que tengan las organizaciones de la sociedad civil, la palabrita que discusión, pues hacen su foro y presentan su propuesta también. Yo creo que usted planteó, mínimo debieron convocar
a todo lo que tiene representación congresional. No importa que sea uno. Yo entiendo que los 8 que participaron y todo el que tenga una representación. No, una representación inclusive municipal. Yo creo Ahí que voy. los síndicos, el partido que sacó un síndico en Vallejuelo, tiene derecho a depositar una opinión ahí en esa concertación. Pero también las personas que tienen algún nivel de cuestionamiento Ahora, al lo sistema que se le debe electoral. advertir, dice, algo que también pasa aquí, que aquí hay personas que son terroristas de la palabra, de las reuniones, van y lo que ponen es... Sueltan una granada. No sé, pero ellos se inmolan. Ellos le quitan la espoleta y se quedan ahí. Se arman un reperpero y se van. Porque yo tengo un problema y es la coherencia. Yo entiendo que el político, yo lo juzgo por su coherencia. A mí no me gusta mucho la gente que anda dando saltos. Que anda cambiando. Porque siempre tienen un discurso para justificar sus errores. Siempre tienen. Ellos se sienten, ¿cómo voy a justificar? Yo tengo más tarde el caso de la fuerza y el caso de Max Puig, que a mí hay que coger y sentarme, y coger yo no sé si tú tuviste la oportunidad de beber aceite de guereta. Te agarraban entre las piernas de tu mamá, ella te hacía una llave especial ahí, te tapaba la nariz y te metía una cucharada de aceite de higuereta. Oye, y después te daba un morir soñando. Lo contrario al té, ¿cuál es? En el sur, el tomo. ¿Usted se acuerda de eso? Exacto. Es una vaina Entonces, hervida yo con te voy a decir sal. una cosa. Amarga. Aquí hay gente que yo no le entiendo. ¿Por qué? Porque me conviene fulano es bueno o fulano es malo. Porque en este momento a mí me conviene. Entonces se buscan todos los argumentos habidos y por haber. Porque callar es una posibilidad también. Bueno, yo he dicho, no siempre el que cayó tolera, doctor. Yo te voy a decir una cosa. A veces callarse es la posición más digna. Porque usted no tiene nada que decir. Cállese la boca. Ahí yo estoy viendo al doctor Puig. Max y yo somos muy amigos y a mí me encanta hablar con él. Pero cuando yo lo veo dando tumbo, recortando cosas que dicen otros para poder justificar su posición, yo no lo entiendo. Porque eso es lo que conviene ahora, ¿verdad? Y lo de la fuerza te lo voy a decir ahorita. Tengo un tollo, que ahora que viene de escena, me recuerdo el caso de mi nieto. Cuando mi nieto crece, los primeros 4 años nosotros teníamos los pollos. Y él era la mascota de los pollos. Y resulta que después que el muchacho se entusiasma con su pollo y es la mascota de los pollos y nosotros andamos con él para arriba y para abajo y vamos a Macorís, vamos a Santiago y vamos a todos los estadios, un día nosotros tenemos que decirle al pobre niño que nosotros compramos el Escogido. Y entonces él viene y dice, abuelo, ¿y de quién somos nosotros ahora? ¿Y de quién son? Resultado, el muchacho tiene 21 años y no se ha podido recuperar en el área. Dejó la vaina de la pelota porque no lo entendió, ni yo tampoco. Porque es lo que me pregunté, ¿de quién somos ahora? Y cuando yo veo a esa gente que tienen eso, hay otro ejemplo también. Y el caso de Barón Suero Cedeño, que llama a Salvador Jorge Blanco y le dice, presidente, aquí hay un lío en el aeropuerto de migración. Dice, ¿qué pasa? Dice, el DNI no quiere dejar entrar a Juan Maribra. Dice, ¿cómo que no? Dice, está parado y está invitado por el partido. Dice, está bien, yo lo resuelvo. Entonces llama al director del DNI y le dice al director del DNI, el presidente, el problema es que está en la lista de los americanos. Dice, ¿y qué lista? Dice, la lista de qué comunista. Sabes que cada vez que elegían el poliburó allá en Rusia, lo ponían en impedimento de salida, de entrada aquí. Y resulta que dice Salvador, general, ya él no es comunista. Entonces, sáquelo. No. De la lista. Puede dejarlo entrar. No dijo, déjelo entrar. Figuradamente, doctor, lo sacó de la lista. El director del DNI lo niega todavía, pero él puso.
se le permite la entrada porque dice el presidente que ya no es comunista. Ve que lo escribió. Entonces, por eso es que yo ahorita te voy a hablar del problema de la fuerza, de migración Yo le y digo de una todas cosa, esas cosas tan absurdas de la vida. Yo, al igual que usted, tengo problemas con las personas que cambian de posición como cambian de calzoncillo. Pueden cambiar de posición, No, las posiciones, doctor. porque a lo mejor lo Entonces que no se cambia, puede, doctor. pero a lo mejor lo que cambia es el entorno. Ahora, hay posiciones que tú no puedes andar como un saltipanqui. Vamos a hacer una pausa porque llegó Félix de Sena. Bien, señores, estamos con el ingeniero José Cuello, el doctor Junior Espinosa, y algunas cosas que dice la prensa, dice bebidas falsas y verdaderas. Yo no dije, preocupa la gran cantidad de consumo de bebidas falsas. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un borrachón, que le echen agua al whisky. No, doctor, es otra Toma, es lo cosa. impuesto, ¿eh? Lo Eso. fulmina. ¿Eh? Lo fulmina. ¿Qué es lo que le dan? Yo que era agua que le No, ponía. doctor, alteran el alcohol y esa vaina catastrófica. ¿Usted nos recuerda en Ecuador y en la India? Murieron un paquete de Ah, personas. no, yo pensaba que No. era que le estaban haciendo un bien. Ah, usted pensaba que estaban suavizando. Señora, aparece una página pagada hoy en el periódico, no fui yo, no fui yo, que dice que el Canal 13 llegó al 39.4% de audiencia con las reinas del Caribe, el voleibol. Dice, pero dice abajo que Juan Ramón despierta monstruos dormidos. Yo creo que sí, que él despierta monstruos dormidos. Que despertó el 13 y ha despertado muchas cosas. Así que despertó monstruos dormidos. Hay un anuncio de la constitución de una asociación de periodismo corporativo, lo encabezan Luna y Getty Valerio. Yo creo que está bien. El asunto... tenemos que esperar a algún médico especialista que nos dé cuenta de dos amigos que están sufriendo un fenómeno raro. Fueron operados en la ciudad de Nueva York, en uno de los hospitales más populares que hay en Estados Unidos, y después que se operaron han cambiado hábitos y costumbres. Hay uno que tenía problemas de erección y es normal que si aumenta el flujo sanguíneo por el problema aórtico, pues sus cavidades pudendas aumenten la circulación, eso entiende. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué comidas que a ellos les gustaba ahora no les gustan, y cosas que ellos no podían comer ahora les encantan. Yo no me explico por qué. No, maña de viejo. ¿Cómo? Maña de viejo. Los dos, José, después de operarse el mes pasado. Mayoso que son los viejos, va después de operado. Hay que se ponen yo. José, no, oye, vomitan con cosas que yo les intercambio con gustaban. la Las comida, mañas de Félix. viejos son Bueno. interminables. Bueno, esos dos son un problema. El otro asunto es el siguiente. Ya pudimos desenmarañar el tema del vertedero de San Pedro de Macorís. La historia es la siguiente. ya. Sí, ya me explicaron. El Consejo Estatal del Azúcar, todo el mundo sabe que tiene tierras en los ingenios del este. Y ellos le donaron un terreno al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, lo suficientemente grande para estar varios años utilizándolo para vertedero de la ciudad y todos los otros municipios. Resulta que en ese terreno existía y existe una mina de un sílice que es usado por las fábricas de cemento. Y ellos no lo sabían. Y le donaron esa tierra, pero tiene miles de toneladas de reserva que se le venden bien a la fábrica de cemento. Punto. No le entregan el documento
le mandan una carta dándole la donación, pero no le entregan el documento. Pasa el tiempo, se va el síndico de la época, deja los documentos en el ayuntamiento, viene una nueva administración, coge los documentos y lo desaparece, lo bota todo y manda a la persona que recoge la basura en San Pedro, al contratista de la basura, lo manda al CEA, en combinación el alcalde y el contratista, compran y deslindan la tierra, la compran y la deslindan. Y en la tarde de hoy, la honorable sala capitular va a conocer una nueva situación y es el contrato que el ayuntamiento y el propietario, el feliz propietario, firmen en relación que el ayuntamiento tiene que pagarle a ese señor por cada tonelada de basura que viertan en ese vertedero. ¿Qué os parece? Pero hay otro conflicto tierra sea, pero con la Iglesia Católica en San Pedro. También. Sí. Un donativo que le hicieron a la Iglesia Católica, que la Iglesia lo cogió y lo puso ahí en el archivo, como ella acostumbra. Y de repente se lo han ocupado. Se da cuenta el nuevo obispo que le han ocupado esa tierra y dice para afuera todo el mundo. Que eso es mío. Hay otro conflicto, porque en la tierra del SEA se ha hecho el desastre mayor. Si fue un desastre grave y un traumatismo enorme, haber concentrado toda esa propiedad en manos de Trujillo, lo que significó despojo por todo el territorio nacional, lo que se ha hecho ahora es peor. Disolver esa propiedad territorial y convertirla en fondos productivos, en propiedades especulativas. ¿A quién fue que le vendieron una tierrita el otro día a 240 pesos el metro cuadrado? Del SEA, un paquete grande. Hubo una publicación que fue menos de ahí, José. La debatimos aquí. Una persona le vendieron, creo que fue a 10 pesos, doctor, o a 6 pesos. Miles de metros. Pero, doctor, en el caso de San Pedro, yo pienso que hay un acuerdo tripartito. A la orilla de la circunvalación fue. Llegando al multimodal. Sí. Ahí fue. O sea, eso se hace sin ningún control de nadie. Sí, pero volviendo a lo de San Pedro. Y como el SEA es una empresa constituida como tal, que tiene personalidad jurídica, eso no pasa por el Congreso como propiedad estatal. Porque lo que es propiedad del Estado tiene que pasar por el Congreso y a veces pasa 10 años y no pasa. O sea, pasan 10 años y no se conoce. Y 20 años. Además, hay concesiones de tierra de Jorge Blanco que no han pasado por el Congreso. Todavía. Sí, el procedimiento. Por lo menos es un freno. Es un freno que cuesta. Cuesta que levanten el pie. Pero cuesta. Ahora, cuando es que un negocio con el SEA, es un negocio entre una empresa constituida y una persona. U otra empresa constituida. El procedimiento es el siguiente. Si el SEA dona una tierra, o si el ayuntamiento de una localidad vende una tierra, antes de ir al Congreso, eso va a la consultoría jurídica para una no objeción. El ayuntamiento, por el SEA no. Y entonces es el consultor, es el Poder Ejecutivo el que tiene que enviar eso al Congreso. Entonces, ese caso, pero eso tiene mucha connotación. Tú sabes que eso tiene un contenido minero que le soluciona el problema presupuestario al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Y el problema es que el nuevo el nuevo dueño, porque él deslindó en combinación con autoridades municipales, ese señor es el mismo que recoge la basura. Doctor, lo que yo le quiero decir es, no me excluya al SEA. Le digo, hay un pacto tripartito. Cuando José comenzó a hacer el comentario, yo estaba pensando, cuando él dijo, este es un disparate, de cómo se ha manejado la inmobiliaria del SEA en los últimos años. Eso ha sido un desastre completo. Yo recuerdo la frase de entrégale Manolín. Ajá. Entrégale Manolín, la hizo famoso un presidente de la República.
Ese es el asunto. Nosotros comenzamos hace un rato a hablar con Félix de Sena sobre una experiencia que nosotros tuvimos y queremos decir que en la prensa hay una información que dice que Carolina Mejía está haciendo contactos ya con su papá. Su papá dice en Estados Unidos que en el PRM ya arrancaron las actividades y que lo único que él exige es transparencia. Yo no sé a quién se lo está diciendo porque no es a Miguel Vargas, ¿verdad? Si él pide transparencia, no es a Miguel Vargas. Eso por un lado. Entonces, arrancó Carolina Hipólito. Todo el mundo sabe que el presidente Fernández arrancó el mismo día de las elecciones. Ahora, todo el mundo sabe que sin vacaciones siempre hemos sido amigos de los Castillos. Siempre hemos sido amigos de los Castillos. Pero yo le quiero decir algo a Pelegrín. No estoy entendiendo la posición de la Fuerza Nacional Progresista. Mientras el problema de Monchi Fadul con la prórroga de los haitianos se están acusando de nacionalistas, Racista. de racistas, con esa gente que defiende la prórroga, que no defiende, que defiende la prórroga. Resulta que Pelegrín está con Pancho Álvarez en una rueda de prensa, en una conferencia de Pancho Álvarez, con la sociedad civil. No estoy entendiendo la posición de Pelegrín Castillo. Entonces decía que me recuerda a mi nieto cuando él era mascota de los pollos, estaba feliz en el dogao, disfrutando de su deporte, y de buena primera nosotros compramos el Escogido, y me dice, abuelo, ¿y de quién somos nosotros ahora? Entonces yo quiero preguntar, Pelegrín, ¿y de quién somos nosotros ahora? Porque yo no sé cuál es la posición. Que en un pedacito, con Leonel soy un pedacito de Leonel, pero no con Félix Bautista. Con Pancho Álvarez soy un pedacito de Pancho Álvarez. Entonces yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. O a lo mejor ya no somos nacionalistas, como Maribra ya no es comunista, ¿verdad? Es que hay un punto que usted no admite. ¿Eh? Hay un punto que usted no admite. ¿Cuál? Que hay en determinadas circunstancias. ¿Que se justifica el transfugismo? No transfugismo, que usted puede coincidir en algún punto con una persona. En algún punto. ¿En qué punto se coincide ahora? En la posibilidad de trazar estrategias para... Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Uno de los problemas que yo tengo en este programa es que José tiene esa posición. Y yo tengo que reconocer que él tiene razón. Tú no puedes estar de que a media. Con esas posiciones radicales que él tiene con respecto a cierta persona, tú no puedes decir que un chin bruto, un chin inteligente, un chin maricón, un chin qué sé yo qué. No, señor. Un chin amigo, un chin enemigo. Tú andas por ahí, ok, sigue por ahí tú, perfectamente. Pero sigue tú solo. Y ahí yo he tenido que bajar la cabeza y no, pero es que es así. Es así, tú no puedes estar negociando media posiciones. Pero, ¿quién estaba en migración en los últimos 8 años? La Fuerza Era Nacional Monchi Fadul. Progresista. La Fuerza Nacional Progresista. Entonces resulta que el PLD de Leonel es bueno y el PLD de Danilo es malo. Yo no entiendo. Yo estoy convencido y por eso defiendo a este gobierno, y es que no creo que Danilo, no porque sea un patriota, sino porque no quieren verse en el espejo de Dilma. Los que están supuestos a hacer su negocio y su vaina en este gobierno, que se busquen otro empleo, porque este no está dispuesto a que le hagan lo que le hicieron a Dilma. Yo estoy viendo el periódico, ¿ellas pueden volverla a reponer? Claro que sí, porque ella todavía no ha sido destituida. Está en el proceso del juicio y está suspendida hasta agosto, creo.
Agradezco mucho que ustedes me hayan escuchado con paciencia. Buenos días, José. Buenos días, doctor, ¿cómo se siente? ¿Tú eres de los pollos o del escogido? Soy aguilucho. ¿Tú eres aguilucho? Digo que nunca he pisado el play de Santiago. José, y Juan Maribra ya no es comunista. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Él era nacionalista, independentista puertorriqueño, cosa que tenía gran derecho de hacer, sobre todo siendo ultra minoritario, y eso no le gustaba a los americanos. Ahora quisieran ellos que todo Puerto Rico fuera independiente para salir de eso. Sí, porque ya eso no le sirve para nada. ¿Y tú conoces a alguien que despierte monstruos? Sí, hay muchos que despiertan monstruos. Tú has mencionado algunos innombrables. Sí. Bueno. Sí, gente que cuando ataca le dan en la rodilla. El golpe del neurólogo. Sí. Ah, sí. Tú le das en la rodilla y levanta la punta del dedo del pie. Exactamente. Hay gente que hiere profundamente y después quiere ser amigo. Sí, después, ¿verdad? Sí. Hay gente que te mienta a tu padre, te mienta a los hijos, te mienta. Le dice todo. No, dice pero Machi... y después quiere que tú lo perdones. Machi es que tiene un ejemplo bueno que dice que hay personas que cogen su mano y te trastean lugares que a ti no te gusta que te trasteen y después te dicen que... Ajá. Oye, te dice que te hiere profundamente y un día te extiende la mano así, entonces tú no tienes más, que dejársela endiricar así que se convierte y se cae. Que se le caiga. Como un muñequito, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo menos que tú le puedes hacer. No, eso... Pero hay pleitos que se magnifican también. No, hay pleitos fundamentales en la vida, que no son de esta vida, que son de siempre. Y aunque se coincide en algo, no hay heridas que no sanan. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. En la vida no. En el espíritu. 7 reencarnaciones pendientes. ¿Cuántas? 7. Para Como contemplar, sí, como los gatos. Sí. Para contemplar alguna vez levantar la sanción. Pero hay que esperar 7 generaciones. Sí. 7 reencarnaciones. 7 veces 7. Sí. No generaciones. No generaciones, no. Reencarnaciones. Eso es por los siglos de los siglos, entonces. Esas diferencias. Sí, claro. José, Francia y el terrorismo. Bueno, a Francia le han dado un palo duro ayer. El problema del terrorismo es que cualquiera lo puede ejercer. Ese muchacho tunecino, de origen tunecino, francés de nacimiento, se le ocurrió tirarle el camión a toda esa gente que estaba. Eso no es de que aparezca el ISIS reivindicando. Eso fue un ahí tipo que decidió. Ahí no hubo una reunión de células ni nada. Voy para allá. Eso no se hace por disciplina partidaria. Eso decíamos que se parece mucho a lo de Miami. Es un trance. A veces buscando principalía, morir heroicamente. Y cualquier cosa es un arma. Le mató más gente con el camión que con la escopeta. Sí. Y tenía armas ahí para otras cosas. Pero es fuerte. Y el de Estados Unidos lo mataron con un robot. No había forma de acercársele. Cuando dice... Yo me refiero al que en Miami atacó se metió en la discoteca. a los homosexuales. Sí. La mecánica del terrorista, yo le decía a Junior temprano que tú puedes tener un terrorismo en la guerra, un terrorismo de Estado, un terrorismo de grupo, pero hay uno con el que tú no puedes, que es el individual de conciencia, es decir, voy a hacer tal cosa. Bueno, pero esos monstruos, ¿quién los desató, señores? Vamos, déme el nombre, el origen del asunto. ¿Quién descompuso el mundo árabe? Justamente eso. Quienes se metieron en el mundo árabe sin llamarlo. Bueno, pero ¿a dónde arrancó esa descomposición? En la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, entre comillas, resolvieron su problema judío, mataron 6 millones. Y se los resolvieron a Polonia, porque entre esos 6 millones estaban los de Polonia. Y se los resolvieron a Bélgica. Y a Austria. Y a Holanda, y a Austria, todo eso lo resolvieron. Y lo de Francia también. Porque aliados con un gobierno dócil, el gobierno de Vichy, mataron a todos los judíos que quisieron meterse en el medio. Ahora, en Rusia,
En Estados Unidos y en Inglaterra se fortaleció la presencia judía concomitantemente, porque esos estados luchaban contra Alemania. Y se inventaron la fórmula de echarle un segundo piso a Palestina. ¿Un segundo piso? A Palestina. O sea, una nación que tenía 2000 años ahí viviendo, sí, quizá vegetativamente, no sí, muy fortalecida como nación. De repente dice, no, ahí va Israel, le echan un segundo piso a Israel. Israel aquí en el segundo piso, que se vea bien. Y le metieron un enemigo además. Bueno, pero imagínate tú, eso no es compatible con la vida normal. En el último Congreso Sionista Internacional, antes de ese acontecimiento que se celebró en el 98 del siglo XIX, los sionistas del mundo acordaron comprar unos terrenos en la Patagonia sin población, muy superiores en extensión a lo que de Israel le dieron, no lo que han llegado a tener. Eso no se desarrolló porque era una nación llena de huecos, o sea, al no tener un territorio, al no tener un gobierno como tal, sino ser una idea y una obra maestra de la solidaridad humana. O sea, tener una nación sin territorio es una obra maestra. Y ellos lo lograron durante varios siglos. ¿Pero tú viste lo de la Patagonia como el ingenio de Sosúa? Bueno, lo de Sosúa igual, fue así. Ahí vino un asentamiento. Un asentamiento. Ahora, tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial, eso comenzó a disolverse. Sí, seguro, se fueron. El que se podía ir a Holanda a desarrollar su negocio, volvía a Holanda. O a Estados Unidos. O a Estados Unidos, muchísimo, pero sobre todo a Europa, de donde vinieron. Ahora bien, esa es una solución política mala. Como fue malo, dividía a Berlín en 4, que terminó en 2. Y además en el seno de una parte de Alemania. Eso fue un disparate, que un día se desplomó, simplemente se desplomó y hoy no existe. Entonces comenzó con el segundo piso de Palestina. Pero claro que sí, por ahí empezó. Por ahí empezó. Y ya eso es difícil de desmontar, porque ya hay intereses reales de los israelitas. Pues ellos han creado su tierra ahí. Sí. Y además, la nación palestina se ha fortalecido en la lucha, porque las naciones crecen en la lucha. Las naciones se hacen en la lucha. Los palestinos de hoy no son los palestinos de hace 40 años. No, y son más nación que hace 40 años. Son más nación, es una nación ya, que no lo era antes, era un asentamiento humano. De manera que esos errores de las mesas políticas, cuando en Aranjuez resolvieron entregarle un pedazo a Francia de una isla, ¿no estaban creando un problema a nosotros? Sí. A nosotros nos estaban creando un problema. Pero ese problema existe ya y tiene vida propia, como consecuencia de una tontería de un chulo de la reina, del primer ministro de España entonces. Dale eso allá en él resolvió, Godoy resolvió ahí y salió de su conflicto con Francia. Dale ese pedazo y dáselo entero. Y todavía hoy hay problemas aquí con eso. No, los problemas están aquí que son mayores que entonces. Ahora que no tienen solución. Y que no tienen solución, no, o sea, no tienen solución. 20 millones de personas en un pedazo de isla, no es verdad que pueden vivir separados. No pueden vivir de espalda. No pueden vivir de espalda. Anoche estaba viendo un libro de Pastor Vázquez sobre referencias muy interesantes, de las relaciones dominico-haitianas en los gobiernos de Lili. Y los argumentos eran semejantes. Que los dominicanos eran parando el comercio de la frontera. Que los dominicanos tenían una teta de una vaca y ellos tenían que pagar la leche. Palabras de ese tipo, sí, a nivel ministerial. El mismo problema de hoy. ¿Por qué? Porque esa nación se desarrolló en plantaciones. En la República Dominicana no hubo plantaciones esclavistas, son dos formaciones diferentes, esenciales, no es católica, porque católicos eran los franceses también. No, ese no es el problema. Bien, el problema es que hubo una estructura social diferente en el nacimiento y en consecuencia, como lo social y lo racial en América dio lugar a la esclavitud de color.
Cervantes fue esclavo 5 años en Argel. Y Cervantes no tenía una pica de negro, ni nada que se pareciera. 5 años esclavo. Y el rescate costó mucho dinero. José, Entonces, la esclavitud fue en América que adquiere color. Es en América que adquiere la tonalidad. ¿Por qué? Porque el grueso de la esclavitud de América fue negro. A partir de entonces, esas cosas se han identificado. Y esos conflictos que hoy tienen esa magnitud nacen de una mesa de discusión, donde los políticos hacen los disparates que dan consecuencias a estas situaciones. José, yo le preguntaba al doctor. ¿Tú sabes la tragedia que hubo en Berlín Occidental y Berlín Oriental con el bendito muro? Y un día el muro se cayó. Y la señora Merkel, nacida y criada en Alemania Oriental, el primer ministro el de primer Alemania. ministro de Alemania, de Europa, De medio mundo. de medio mundo. José, estaba preguntando él que por qué hay naciones que no tienen ese problema como Suiza y ese sector. Hay naciones que los terroristas no se meten ni se les ocurre pasar por ahí. Porque Suiza es una caja de ignición donde se compensan todos los conflictos a través del dinero. Ahí hay dinero de todas partes y a nadie le conviene que estalle. Yo decía, ¿Has visto José, esa caja de la ignición del carro? Sí. Se distribuye energía entre las bujías. y si esto, Suiza es eso. Suiza Y tiene no es que toda esa la- gente nunca se han metido en Medio Oriente. No se han metido con nadie. Sí. Europa ha estado peleando entera alrededor de su frontera y todo el mundo tiene su dinero allá. Ellos son la caja de la humanidad. Eligieron un buen nicho. Pero en Suecia, en Noruega, en Finlandia no hay ese problema, ni en Suiza. No, pero en Suecia se ha peleado, en Finlandia se ha peleado sí, duro. mantén. Los finlandeses tuvieron que lidiarse duro con los rusos. Con los rusos, pero no con Medio Oriente. Bueno, Bien. y cada si quien esas tiene- naciones dieran un paso atrás y dejaran Medio Oriente tranquilo, ¿bajarían las tensiones? Mira, ya es muy difícil. Esas tensiones ya tienen vida propia. Esas tensiones no son las tensiones inoculadas originalmente por una intromisión externa. Tienen ya vida propia. Así mismo como uno puede decir que la nación palestina hoy es más nación que nunca como consecuencia de la resistencia y la lucha. Asimismo los conflictos tienen vida. Ahora los americanos encuentran que Irán es el vuelo. Irán desde Mossadegh, que ganó unas elecciones bajo el régimen del Shah y constituyó un gobierno con carácter nacionalista. Desde entonces, los Estados Unidos están metiendo la mano ahí y distorsionando la historia de ese país. Lo tumbaron, el Shah terminó yéndose. Él no estaba contra el Shah, era el primer ministro del Shah, pero definía un gobierno distinto, en un régimen democrático elegido. Los americanos lo vaciaron. Desde entonces, ellos están interviniendo en la vida interna de esos países y condicionando. Bien. Esa situación de Siria, eso no tiene perdón de Dios. Destruir a Siria ante la indolencia del mundo. Es la hora que en la República Dominicana no se ha recibido un refugiado sirio. Uno no se ha recibido. Con tantas familias sirio-libanesas Que hay y aquí. palestinas en este país honorable, seria. Tú no has visto nunca una gente de esa pidiendo limosna. Los has visto trabajando duro. Mañana, tarde y noche. Hoy lo has visto tú. Y viejo, trabajando. Una familia siria. El Club Sirio-Libanés lo que hace es equipe. El único recuerdo de esa causa que tiene. Pero no ha sido capaz de pronunciarse y decir, vamos a recibir 10.000 familias sirias aquí. Porque la política de migración se traza también. Bien. La política de migración no es cerrarle la frontera a los haitianos, es definir qué migración tú quieres. Y este país ha sido beneficiario de una migración sirio-palestina, libanesa, y de otros países, y española en la Segunda Guerra Mundial, y judía en la Segunda Guerra Mundial, de manera que tenemos una experiencia de migración sana. Bien. José, en el año 1960 surgió un movimiento clandestino que era el 14. Dos movimientos, uno armado y uno interno. Ahora con el día 14 pasado, llegamos a la conclusión de que el movimiento clandestino 14 de junio lo único que quería era salir de Trujillo. Y el Ese era el factor común de todos sus y el miembros. movimiento armado
era salir de Trujillo, pero traían un programa de gobierno. Realmente, en estos días estamos leyendo algo, caramba, le vamos a preguntar a José Israel, porque cuando uno ve que las cosas se hacen o no se hacen, uno tiene que decir, y es posible que 60 son 30 al 90 y 16, 46 años del año 60, ¿verdad? O 56. 56. Del 60 a 56. 56. 56. Y aquí estamos hablando, José, de ley de partidos, de pacto fiscal, de pacto eléctrico, de horario de trabajo, de problemas de salud. ¿Tú no consideras que aquí todo está pendiente después de 60 y pico de años de país? Por la injerencia externa. Por la injerencia externa. Porque han metido la cuchara. Claro. El país tomó su rumbo por su decisión propia. La clandestinidad decidió que Trujillo para afuera. Y Trujillo murió en un ejercicio de lucha democrática que tuvo sus hitos. El detonante fue la presencia armada desde fuera. Al mes ya había un conflicto. No. Porque cuando tú alegas eso, aparece uno que te llama por ahí y te dice, dile a José Israel que quien ordena el país en el 16 es Estados Unidos. Y quien da las armas para matar a Trujillo es Estados Unidos. Sí, al final. Para robarse el JON. Ellos se robaron el JON. Ellos fueron socios de Trujillo todo el tiempo. Y funcionarios de Trujillo todo el tiempo. No perdamos. Ahora se robaron el JON. Como un pelotero se robó el JON, que tú vas a hacer, perdiste el juego. En el 9º inning se robaron el JON. Pero esa es parte de la lucha política. Aquí se despiertan las fuerzas políticas con la presencia armada. No es que no hubiera resistencia, había muchos presos, pero no coordinados, eran resistencias individuales, pero elementos de resistencia. Pero la presencia armada del 14 de junio, de Constanza Maimón Heterondo, despierta la conciencia nacional y motoriza la organización interna de un movimiento. Antes de 6 meses de esa presencia armada, caen 400 y pico de presos del 14 de junio en enero del 60. Antes de que termine enero del 60 hay una pastoral de la iglesia, rompiendo prácticamente con Trujillo. Esos son hitos de ese proceso. Hito fundamental de ese proceso, lamentablemente, el asesinato de la Mirabal. Muchos trujillistas de toda la vida dijeron, hasta aquí no. No, ahí no. Ahí no, ya eso no. Algunos no lo creyeron. Dice, no es posible que haya hecho eso. Pero cuando se convencieron de que fue posible y que lo hicieron, dijeron, no, ahí no. Y antes de 2 años después de la presencia armada, Trujillo está muerto. Sí. Porque se van incorporando fuerzas por las diversas razones. Hay fuerzas genuinas, patrióticas, que no tienen otro objetivo. Sí, es así. La inmensa mayoría de la gente que se incorpora a eso no ha tenido nunca un cargo público ni lo ha buscado. Fue a su vida otra vez, a su negocio, la razón de los a ser hijos, contable, a la hacer lo que razón fuera. de los hijos de funcionarios o de ricos dominicanos que participaron, la razón de el cónsul de entregar las armas, la razón de Juan Tomás Díaz, la razón de Roberto Pastoriza, no fueron las mismas y todos coincidieron. Exacto. ¿Verdad? Todos coincidieron. Señores. Cuando el padre Maduro protege por ahí a unos conjurados que participaron en la muerte de Trujillo, eso es simplemente la solidaridad humana. Sí. No indica una identidad de principio. No había compromiso con eso. No, de No, ningún- no solidaridad. había compromiso. Solidaridad No fue humana. me tocaron la puerta y te la abrí. Él no estaba en la conspiración. No. Ni eso estaba, y esa iglesia estaba en la lista de lugares de refugio. Sencillamente desesperados entraron, como entraron a la clínica internacional. No, la clínica internacional no. No. Estaba hablado de que ahí había que ir. Era un sitio muy vinculado a la conspiración. Recuérdate que el director de la clínica... Damirón. Damirón era vicepresidente del Senado En ese en momento. ese momento. Ya. Pero era la parte, vamos a decirle entre comillas, aristocrática del régimen Sí. de Trujillo que estaba combatiéndolo. Bien. Además, ahí vi yo las armas de Wipe, ahí en la clínica internacional, que me le enseñó Freddy Ligó.
Esa clínica, eso era parte de los todo. sitios posibles de refugio. Bien. Porque había que tener un sitio donde ir. Bien, señores,